Bienvenidos a todos y ahora vamos a hacer una estadística de los resultados de la jornada anterior y ahí vemos un poquito el nivel de aciertos. Justamente lo que hemos acertado, lo que hemos pronosticado, es justamente lo que vamos a ir reflejando. Bienvenidos a todos a esta nueva jornada de la quiniela de fútbol, la jornada número 51. Y bueno, vamos a empezar a tirar las cartas y a ser un poquito más certero en los pronósticos. La verdad es que con tanto trajín de fútbol, día sí, día también, apenas da tiempo de que San Maradona nos guíe y nos inspire. Chavales, así que vamos a empezar. Estas son las cartas del primer partido de la quiniela entre el Bilbao y el Leganés. En la primera parte el Bilbao tiene la carta de la atención a los detalles. Esta carta nos habla de limitaciones, de aspiraciones limitadas, de aspirar a objetivos menores. Bilbao en esta primera parte se va a mostrar un ave con bajo vuelo. Y el Leganés en esta primera va a tener la carta de antes de la consumación. Y esta carta nos habla de prudencia, de cautela, de estar en una especie de segundo plano o estar a la expectativa de las circunstancias. El Bilbao en esta segunda parte tiene la carta del antagonismo, que esta carta nos indica una oposición y una incapacidad de dirigir sus intereses. Esta es una muy mala carta para el Bilbao. El Leganés pues tiene esta carta que es la deficiencia, y esta carta nos habla de pocas florituras, de un juego, digamos, práctico, pero con muchas lagunas. O sea, va a haber una primera parte muy cautelosa por los dos bandos, y en la segunda parte, pues una carta muy mala para el Bilbao y una mala para el Leganés. Esta carta al menos nos habla de posibilidades. Lo que nos está indicando es simplemente que no hay florituras, que es un juego muy práctico, que hay lagunas, pero sin embargo es mejor que esta del Bilbao, que es el antagonismo. Como conclusión tenemos la contemplación, y esta carta yo creo que nos habla de una victoria del Leganés, porque es una carta que es invocadora de las fuerzas divinas, y si alguien, yo creo, de los dos necesita una invocación, este es el Leganés. El Bilbao, bueno, tiene sus objetivos, pero está en los puestos de altos de la tabla. El Leganés, sin embargo, necesita de todas las posibilidades visibles y no visibles para sacar este partido adelante. Y yo creo que al final se va a llevar el partido por esta influencia, por esta devoción y por esta invocación, ¿no? O sea, va a tener, por decirlo así, un golpe de suerte. Así que el Atlético de Bilbao Leganés 2. Estas son las cartas del segundo encuentro de la quiniela de fútbol entre el Barcelona y el Osasuna, de esta jornada 51. Y aquí tenemos en
En la primera parte, para el Barcelona, la carta del Pozo. Esta carta nos habla de éxito, de logro, de un beneficio, pero siempre con riesgo de echarlo a perder. Y el Osasuna tiene esta carta, que es superar el egoísmo, que es una carta que habla de cierta influencia a través del individualismo. En esta segunda parte, el Barcelona tiene la carta de la familia, que nos habla pues de una organización bien estructurada, bien organizada. Una segunda parte muy de equipo para el Barcelona. Y el Osasuna, en esta segunda parte, tiene la carta de la atención a los detalles, que es una carta que nos habla de objetivos limitados. Que de conseguir algún logro debe ser siempre un logro menor. Aspirar a un logro mayor es condenarse al fracaso. Como conclusión está la carta del antagonismo, y esta carta pues hemos visto que impide conseguir los intereses de quien posea esta carta, ¿no? Yo creo que esta carta hace referencia a los Osasuna, ¿no? Yo creo que el Barcelona tiene mejores cartas, tiene una carta basada en el éxito, en el logro, en la obtención de un beneficio, frente a un recurso basado en la individualidad, ¿no? Y luego el Barcelona, en esta segunda parte, pues tiene una estructura bien hecha de equipo frente a unas opciones muy limitadas. Entonces, esta carta hace referencia a los Osasuna, ¿no? Si el Osasuna tenía alguna posibilidad de alcanzar algún objetivo en esta temporada, pues se van abajo. Esta carta hace referencia a los Osasuna como incapaz de dirigir sus intereses. Así que el resultado es un 1. Barcelona-Osasuna, 1. Estas son las cartas del tercer partido de la quiniela, de la jornada 51, entre el Betis y el Alavés. En la primera parte tenemos la carta de Caldero para el Betis, que es una carta que nos habla de inspiración, de fe, de una base muy buena para afrontar la primera parte. Esta carta nos habla de convencimiento, de tranquilidad, de seguridad. Y el Alavés tiene esta carta que es la decisión. Y esta es una carta ambigua, como hemos visto en otras jornadas de la quiniela, que nos habla pues de bien utilizar la razón o bien la pasión. Si ante esta carta de este convencimiento pretende utilizar la pasión, pues va a salir perdiendo. Es una primera parte incierta para el Alavés, pero ante esta carta, digamos, está en inferioridad. En la segunda parte, el Betis tiene la carta de la desintegración, y esta es una carta, pues, mala. Digamos que en la segunda parte puede haber muchos cambios y la hace ser una parte totalmente diferente a la primera, ¿no? Entonces, pues está como una segunda parte desintegrada, ¿no? El Betis no se juega nada, no tiene ningún interés en nada, entonces es un poco caótica la segunda parte del Betis. Y el Alavés, pues sí se juega mucho, y le sale esta segunda parte, que es la doncella casadera, y esta es una carta que nos habla de prudencia, de reserva. Es decir, está como en una posición de sumisión o de debilidad para intentar aprovechar cualquier circunstancia favorable, ¿no? O sea, el Betis es un poco caótico, digamos que la segunda parte se desmorona
Pero con todo y con eso, el Alavés, el mayor recurso que tiene es la prudencia, la reserva. O sea, quizá aquí en esta primera parte pues sale perdiendo frente al Betis. Y ante esta carta mala del Betis, pues el Deportivo no tiene una carta que se imponga con claridad, ¿no? Es una carta un poco también que muestra poca iniciativa. Como conclusión, tenemos la carta del caminante, que es una carta que, como vemos, es un caminante que no tiene rumbo, que se le ha apagado la luz, que está solo, que está fuera de un grupo, que no tiene influencia, que inspira cierta indiferencia o abandono ante el exterior. Y esta carta, si representa a alguien, es al Alavés. Yo creo que el Alavés aquí va a decir casi adiós a la primera división. Con la conclusión de este partido, el Alavés se va a dar cuenta de que es carne de cañón sí o sí. Así que Betis Alavés 1. Estas son las cartas del Celta Levante, el encuentro número 4 de la jornada 51 de la quiniela. Y en la primera parte tenemos la carta del Caldero para el Celta, ¿no? Esta carta hemos visto que es una carta cuyos cimientos son la fe y la inspiración, o sea, por encima de cualquier otra cosa. Lo que sustenta el juego del Celta en esta primera parte es la confianza y la fe. El Levante, por su parte, en la primera parte, de la parte contratante, tiene la carta de el estancamiento. Y esta carta nos habla de que lo débil espanta a lo fuerte. Y lo fuerte, digamos, no se enfrenta porque no quiere mezclarse con lo débil. Nos habla de una comunidad unida en el objetivo de espantar lo fuerte, ¿no? Lo fuerte en este caso es el Celta, en la primera parte. Y el Celta con paciencia, con buenas formas, prefiere mantener la distancia y no mezclarse con este miedo, con este temor, ¿no? que le está infundiendo. El Celta en la segunda parte tiene la carta de la belleza, que nos habla pues de una iluminación parcial. Nos habla de un alumbramiento parcial. Este fuego en la noche pues ilumina solo un lado de la ladera, ¿no? o de la montaña. Así que es una carta buena, pero parcialmente buena. Y el Levante, pues nos sale la carta de las luminarias, y esta carta nos habla, pues, bueno, de no poder ir más allá, pese a que uno mantiene una luz en el interior. Más allá de las circunstancias, de las apariencias, hay un avance gracias a esta luz interior, ¿no? que le permite iluminar también el exterior. Podríamos hablar de una segunda parte muy igualada, donde ambos mantienen una luz, pero la diferencia está marcada en esta primera parte, con la carta del Celta y el Caldero, donde se muestra la superioridad y la inferioridad del Levante espantando al cielo, que en este caso es el dragón, ¿no? Así que como conclusión sale la carta de la constancia y esta carta nos habla de éxito. Entonces el Levante
Ahora actualmente no se juega nada, está en tierra de nadie. Entonces, el éxito solo puede hacer referencia a una victoria del Celta. Puede ser un empate también, pero yo creo que el Celta en este partido va a querer solucionar toda la angustia que lleva arrastrando, en este final de liga. Así que le vamos a poner un 1 al Celta. Celta Levante 1. Estas son las cartas del partido número 5 de la quiniela de fútbol entre el Eibar y el Valladolid en la jornada 51 de la quiniela. Y entonces tenemos en la primera parte del Eibar la carta del conflicto. Aquí nos habla de un conflicto interior que se expresa en lo exterior, ¿no? Esta carta nos habla de grandes dificultades, donde el cielo y el agua se mueven en sentido contrario. Esto es quiero y no puedo. Y el Valladolid tiene en esta primera parte el ejército, que nos habla al menos de organización, de estructura, de jerarquía, de comunidad, de organización de un grupo. Así que por lo menos el Valladolid sabe hacer algo que repercuta en algo positivo. El Eibar, en la segunda parte, tiene la carta de antes de la consumación, que nos habla de prudencia, de cautela. Entonces, claro, si tienes una primera parte muy mala y luego tienes una segunda parte de cautela, pues no es que el encuentro hable muy bien para el Eibar en general. El Valladolid en la segunda parte tiene la gran fuerza domesticadora que nos habla de tesoros ocultos. Entonces, un buen trabajo en la primera parte y nos habla de alguna manera de recompensas en la segunda. La conclusión es la conducta correcta. Esta carta pues, nos habla de éxito. Al menos éxito en lo que se refiere al partido. Y si yo creo que alguien ha tenido éxito en este partido es el Valladolid. Pese a que ninguno de los dos ya se juega nada, yo creo que el Valladolid, bueno, pues va a hacer mejor encuentro en la primera parte con esta carta y con la obtención de algún logro en la segunda. Y esto le va a llevar al éxito, a la coherencia. Todo está en armonía. El cielo está por encima del agua y se refleja en esta. Así que esto es un 2, Eibar Valladolid 2. Estas son las cartas del partido número 6 de la quiniela de fútbol en su jornada 51 entre el Getafe y el Atlético de Madrid. Entonces en la primera parte tenemos la carta de tiempos prósperos para el Getafe, que nos habla de una carta de plenitud, de un periodo que hay que aprovechar, de coherencia total, donde lo interior y lo exterior se corresponden. Es un tiempo que es propicio aprovecharlo. El Atlético de Madrid en la primera parte tiene la carta del incremento, que es una carta de evolución, de avance, de crecimiento. Es una buena carta también del Atlético de Madrid. Para compensar esta muy buena carta del Getafe, pues esta no es mala, porque nos habla de crecimiento, de evolución, de constancia. El Getafe en la segunda parte tiene la carta de la amistad, que es una carta que aporta éxito. Es un éxito basado en el trabajo. Y el Atlético de Madrid en la segunda parte tiene la carta de superar el egoísmo. Esta carta, sin embargo, nos habla de una segunda parte basada en las individualidades. Es una inspiración basada en un juego de individualismos.
Como conclusión sale la carta de la amistad. Esta carta de la amistad pues nos hace referencia al éxito de un grupo. El éxito basado en el orden dentro de la comunidad. Es que es eso lo que te permite salir fuera de la comunidad, ¿no? y seguir alumbrando, ¿no? Esta carta nos habla de un éxito basado en equipo, ¿no? Y yo creo que si alguien ha sido un equipo en este encuentro ha sido el Getafe. Eso es una primera parte muy igualada, pero aquí se impone el trabajo y el éxito frente al individualismo, ¿no? Y a la inspiración basada en el individualismo. Entonces esta carta nos habla del éxito dentro del grupo, dentro de la comunidad, ¿no? Así que es un 1 para el Getafe. Getafe Atlético de Madrid, 1. Estas son las cartas del séptimo partido de la jornada de la quiniela de fútbol, de la jornada 51 de la quiniela de fútbol, entre el Mallorca y el Granada. La primera parte del Mallorca tiene la carta de la deficiencia, y esta carta nos indica que va a jugar sin florituras. Una visión práctica del juego y del objetivo, que es un resultado, ¿no? Va a tener muchas lagunas, pero sobre todo lo que va a jugar es sin floritura ninguna. Va a ir directamente a por su objetivo. El Granada, en su primera parte, tiene la carta de la reunión, que es una carta que nos habla de equilibrio en todos los sentidos, en lo interior, en lo exterior, en las formas, en la unificación de criterios. Es decir, es como un punto de partida, ¿no? Un punto cero, ¿no? O sea, una primera parte sin florituras y una primera parte sin florituras para el Mallorca y una primera parte del Granada muy equilibrado, muy organizado. En la segunda parte, pues el Mallorca tiene la carta de lo inesperado, que esta carta hace que el Mallorca en la segunda parte pues tenga que echar mano de una influencia divina, de un reconocimiento, de una inspiración que le haga ir por el buen camino, de una forma fácil, sencilla, inocente, que le conduzca al éxito y ¿sabes? Que la suerte le acompañe, como en la película, ¿no? Esta carta indica que necesita una suerte que la acompañe. El Granada en la segunda parte tiene la carta de la atracción, de la influencia, y esta carta pues es un influjo, es una seducción hacia el contrario. Es como una especie de hipnosis, ¿no? En la conclusión sale la carta de la atención a los detalles, que nos habla de una carta que indica prudencia, objetivos moderados, y yo creo que este encuentro es un empate, porque el Mallorca tiene una primera parte muy práctica ante un Granada muy bien organizado. Aquí va a presentar muchas lagunas frente a un equipo que no va a presentar ninguna, ¿no? O sea, que en la primera parte no va a rascar nada el Mallorca. En la segunda, con esta carta, pues podría indicar que sí, que está influido, que está por esta influencia divina, ¿no? Que le hace tener éxito, que le hace ir por el buen camino, que le hace tener suerte en todo lo que hace, ¿no? Pero tiene, por otra parte, el Granada, esta carta que la contrarresta un poco, que es
la atracción, la influencia, ¿no? Es como un estado hipnótico. O bien que ejerce el Granada o bien que es ejercido por el Mallorca. En cualquier caso, esta carta podría ser el indicador de un empate. Yo creo que esta carta es, en la conclusión, el indicador de un empate. Así que Mallorca, Granada, X. Estas son las cartas del encuentro número 8 entre la Real Sociedad y el Sevilla de esta jornada 51 de la quiniela. Y aquí tenemos la primera parte de la Real Sociedad, que es los límites. Esta carta indica la obtención de un logro y el temor a perderlo. Tiene devoción por el logro, pero al mismo tiempo tiene temor de perderlo. El Sevilla en su primera parte nos habla de un Sevilla pues que se conforma con algo menor, ¿no? No tiene grandes pretensiones. Es una carta conformista, un poco neutra. En la segunda parte, la Real Sociedad tiene lo receptivo, que nos habla, digamos, de la tierra acogiendo al cielo. O sea, es una carta de planificación, de evaluación y de materialización. Es traer el cielo a la tierra. El Sevilla en la segunda parte tiene la carta de la gran fuerza domesticadora y esta carta pues nos habla de tesoros ocultos, de recursos por parte del Sevilla. Estamos hablando de un Sevilla que no se juega nada. Entonces tiene una primera parte un poco neutra y estos tesoros ocultos pues hablarán un poco de las posibilidades futuras del Sevilla, porque ya en lo que ya no se juega nada en la liga, ¿no? Así que esta última carta que sale en la conclusión, que es la superación de las dificultades, yo creo que habla de un 1 para la Real Sociedad. Es decir, que esta carta, aunque muestre debilidad, porque está en una posición de espera de un acontecimiento que le beneficie, yo creo que este acontecimiento que le beneficia hace relación a los puestos europeos a los que aspira la Real Sociedad, ¿no? Así que mejor parte para la Real Sociedad en esta primera parte. Buena segunda parte de la Real Sociedad, que aquí nos habla de materialización además, de objetivos, y estos tesoros ocultos pues harán relación al potencial que tiene el Sevilla en un futuro, ¿no? Y esta última carta que nos habla de la conclusión, que es superando las dificultades, yo creo que es una carta que habla de las posibilidades futuras que tiene la Real Sociedad de acceder a posiciones europeas, ¿no? De competición europea. Así que le vamos a dar un 1 para la Real Sociedad. Real Sociedad Sevilla 1. Estas son las cartas del encuentro número 9 entre el Valencia y el Español, de la jornada número 51 de la quiniela. Y aquí en la primera parte al Valencia le sale la atención a los detalles. Y hemos visto que es una carta que nos habla de aspiraciones moderadas si se quiere aspirar a algún tipo de éxito. El Valencia, digamos que se va a mostrar tranquilo, ¿no? En esta primera parte. No va a querer machacar el partido desde el minuto 1, sino que se lo va a tomar con calma. El Español, por su parte, tiene la carta del antagonismo, y esta es una carta que nos habla de
esta carta nos habla de una oposición sin posibilidad de cambio o acuerdo. Es decir, una primera parte sin posibilidad de evolucionar, ¿no? El español está descendido, lo único que quiere es que termine esto lo antes posible, ¿no? El Valencia en la segunda parte pues tiene esta carta que es un poco pobre, ¿no? Para las aspiraciones del Valencia, que nos habla de retirada, de conservar los recursos. Y es pobre porque el Valencia tiene aspiraciones europeas, ¿no? Y sin embargo esta carta nos habla de cautela, de retirarse ante hechos o fricciones del encuentro, ¿no? Como que nos habla que no es momento de entrar en batallas, ¿no? Y nos habla de retirada. Y nos habla de retirada porque lo hostil toma la delantera. Claro, el español hostil, que sea un aguafiestas, ¿no? Porque ya el español es un equipo de segunda. Tiene esta carta en la segunda parte, que es la belleza, que alumbra parcialmente parte de la montaña. Y lo único que puede hacer referencia a esta carta, junto con esta, es que esta hostilidad del español se convierta en un aguafiestas para el Valencia, en esta segunda parte. La carta es un poco difícil de interpretar porque nos habla de retirada ante una hostilidad, ¿no? Claro, que el español se convierta en algo hostil cuando ya está en segunda, pues como no haya maletín de por medio, chavales. Así que vamos a hablar en cualquier caso, de un éxito para el Valencia, porque esta carta, que es el Caldero, nos habla en la conclusión de fe, de confianza, ¿no? De tener, digamos, una base sólida basado en el convencimiento, en las posibilidades que tiene un equipo, ¿no? Y entonces esta carta solo nos puede estar hablando del Valencia. Quizá aquí haya un maletín, el Valencia diga qué es esto, opte por retirarse, pero finalmente se va a llevar el gato al agua. Así que esta es mi interpretación, un poco así. ¿Vale, chavales? Valencia, Español, 1. Este es el partido entre el Real Madrid y el Villarreal, que corresponde al pleno al 15 de la jornada 51 de la quiniela de fútbol. Y tenemos aquí en la primera parte la carta del antagonismo para el Real Madrid. Y esta carta nos habla de grandes dificultades, de tener una gran oposición para cambiar las cosas a su favor, ¿no? En la primera parte el Villarreal pues tiene esta carta que es lo inesperado, que habla de una influencia divina en el juego del Villarreal en esta primera parte. Esta influencia, este reconocimiento de lo divino le hace, digamos, tener buena suerte en el partido. Todo lo que hace le va a salir bien porque va a estar inspirado, porque le va a salir todo con cierta ingenuidad, con cierta naturalidad. Es decir, el Villarreal en esta primera parte va a ser arrasador. O sea, ante un Real Madrid que ante esta carta, lógicamente, es incapaz de cambiar el rumbo del encuentro, de esta primera parte. El Real Madrid pues tiene la carta de la gran fuerza domesticadora, que nos habla de tesoros ocultos. El Real Madrid pues tesoros siempre tiene, ¿no? Vamos a ver qué quiere decir esta carta en comparación con esta del Villarreal, en su segunda parte, que es
la reunión. Pues la reunión nos habla en la segunda parte de un juego del Villarreal pues equilibrado, donde lo interior y lo exterior se corresponden, donde hay cierta armonía, un cierto consenso, una unificación de criterios, una unidad en el objetivo. Sí, el Real Madrid tiene recursos, claro que tiene recursos, pero el Villarreal los está demostrando, tanto en la primera parte como en la segunda. Como conclusión sale la carta El Caminante y vemos que es una carta en donde la luz se apaga, donde el camino se para. Allá donde se para el caminante, se para el camino. Y esta carta nos habla de cierta soledad, de cierto abandono, de falta de influencia, un poco de desolación. Y esta es una mala carta, y tiene que ser una mala carta para alguno de los dos equipos. Y si tiene que ser para uno de los dos equipos, pues es una mala carta para el Real Madrid. Porque el Villarreal ha hecho las cosas muy bien en la primera y en la segunda parte. El Real Madrid en la primera parte ha sido incapaz de enderezar la cosa. Y en la segunda sí, tiene tesoros ocultos, pero los ha demostrado el Villarreal. Con esta carta donde ha expuesto todo lo que es una armonía en tanto lo tangible como lo no tangible, ¿no? Así que esta carta nos habla de una derrota del Real Madrid, de un camino cortado, de alguna manera. Al pararse el caminante se para el camino. Y nos habla de una derrota del Real Madrid. Y es perfectamente posible, chavales. El Villarreal también se está jugando cosas. Así que vamos a ponerle un resultado. Yo creo que esta carta claramente es superior a la primera parte del Real Madrid, al menos en 2 goles. Y vamos a concederles un gol para cada uno en esta segunda parte. El tesoro oculto materializado en un gol y el buen hacer en la segunda parte del Villarreal materializado en otro gol. Así que al final un 1-3 para el Villarreal. Real Madrid-Villarreal 1-3. Estas son las cartas del partido número 10 de la jornada 51 de la quiniela de fútbol entre el Albacete y el Zaragoza. Y aquí en la primera parte tenemos la carta de tiempos prósperos. Y esta carta nos habla de una gran coherencia en lo interno y en lo externo. Todo se corresponde de forma armoniosa. Nos habla de una primera parte que el Albacete tiene que aprovechar. El Zaragoza en la primera parte tiene esta carta de la deficiencia, que nos habla de un juego tosco, práctico, con bastantes lagunas en el juego. Así que claramente la primera parte se la lleva el Albacete en este partido. Luego el Albacete en esta segunda parte pues se va a comportar de una manera más moderada. Yo creo que ha hecho todo el trabajo que tenía que hacer en la primera y en esta segunda parte pues se mantiene, digamos, con un vuelo moderado en su juego y en sus intereses. El Zaragoza, por otra parte, tiene esta carta de la retirada, conservar los recursos, y esta carta indica que ante la hostilidad es preferible la retirada, ¿no? Cuando el hostil toma la delantera, es conveniente retirarse. Es la manera de conseguir algún tipo de logro.
nos habla de que no es un tiempo de mostrarse en una batalla descarnada, ¿no? Claro, esta segunda parte del Albacete no se puede decir que sea una batalla descarnada. Es un poco lo difícil de leer estas dos cartas en esta segunda parte. Quizá todo el trabajo que ha hecho el Albacete lo ha hecho en la primera parte, ante una primera parte muy mala del Zaragoza, con muchas lagunas, ¿no? Entonces esta carta nos indica pues que el Zaragoza se va a sentir débil, se va a sentir hostigado, y ante ese sentimiento de hostigación pues se va a retirar, cuando el Albacete, digamos, solo está mostrando parte de su potencial. La conclusión nos habla de la revolución, de promoviendo el cambio. Entonces aquí esta conclusión nos habla claramente de una hostilidad como conclusión, ¿no? Y yo creo que es un encuentro que se va a llevar el Albacete, porque esta hostilidad está vinculada al Albacete. De ahí esta respuesta en la segunda parte del Zaragoza, ¿no? Así que le vamos a dar un 1 al Albacete. Albacete-Zaragoza, 1. Estas son las cartas del Fuenlabrada-Elche, del partido número 11 de la jornada 51 de la quiniela de fútbol. Y en la primera parte tenemos para el Fuenlabrada la carta del antagonismo. Vemos aquí que hay una gran dificultad en reconducir una situación. Y el Elche en esta primera parte tiene la gran fuerza domesticadora, que es precisamente una carta que habla del Elche como un equipo que tiene tesoros ocultos. Entonces, mejor primera parte para el Elche. El Fuenlabrada en la segunda parte pues reconduce la situación, hace un equilibrio en ideas, en puntos de vista, en equilibrar lo interior y lo exterior, reorganiza las cosas y empieza en esta segunda parte desde cero, ¿no? Con un buen concepto de juego, en todos los sentidos. Y el Elche pues se muestra moderado en las aspiraciones en esta segunda parte. El Elche, si bien en la primera parte yo creo que se ha balanceado el encuentro a su favor, en esta segunda parte digamos que se muestra más moderado en sus aspiraciones, como más conservador. Quizá porque ya el trabajo lo ha hecho en la primera parte y aquí en la segunda parte está viviendo un poquito de las rentas. Como conclusión, pues nos da la carta de tiempos prósperos, que nos habla de equilibrio, de grandeza, de plenitud, de coherencia, de equilibrio en general, ¿no? Y de tiempos que son prósperos, ¿no? Entonces quizá esta carta al final, vamos a mirarlo otra vez. Primera parte para el Elche, muy buena primera parte para el Elche en comparación con el Fuenlabrada. El Fuenlabrada se ve obligado a reorganizar todo y el Elche le basta con vivir de las rentas, ¿no? No hacer ningún exceso. Y como conclusión tiene esta carta que es tiempos prósperos. Podría ser un empate, pero yo creo que son tiempos prósperos para el Elche. Así que le vamos a dar un 2 al Elche. Fuenlabrada-Elche, 2. Estas son las cartas del encuentro número 12 de la jornada 51 de la quiniela de fútbol entre el Gerona y el Cádiz, ¿no?
Entonces la primera parte para el Gerona tiene esta carta que es el temor. Esta carta indica que ante las fuerzas de la naturaleza, pues uno hace un ejercicio de recogimiento, de introspección y de fe, ¿no? De alguna manera, ¿no? Le hace reflexionar y actuar con cierta devoción, ¿no? Es el reconocimiento de unas fuerzas y ante ellas lo mejor es obtener cierto regocijo en el reconocimiento de estas fuerzas, ¿no? ¿Qué puede significar esto a efectos prácticos? Pues que bueno, que reconoce a lo mejor, digamos, ya el éxito, el ascenso del Cádiz, ¿no? Y ante ese hecho, pues simplemente hace un ejercicio de reflexión, ¿no? Por su parte, el Cádiz vemos que se toma la primera parte un poco subestimando al contrario. No se juega nada. Y nos habla, pues, de una carta en donde, bueno, en esta ocasión el Cádiz está en una posición que le permite subestimar al contrario. No pierde nada con ello, ¿no? Y esta influencia, esta subestimación, esta mostrarse superior, porque sí, al contrario, el Gerona lo ha aceptado, ¿no? Acepta esta influencia. En la segunda parte del Gerona tiene la carta de la modestia, que es una carta que habla de recursos, ¿no? Gerona en esta segunda parte va a tener argumentos para llevarse de su lado los objetivos, ¿no? que se pueda plantear. Y el Cádiz, pues simplemente la segunda parte vive el presente, o sea, no es un equipo ascendido, es un equipo que está en lo alto del todo y se limita a que su pensamiento y sus acciones se centren en el presente, ¿no? Está, digamos que en otra división, como se suele decir, ¿no? Nunca mejor dicho. Como resultado, pues tiene esta carta que es la doncella casadera, que nos habla de prudencia, de reserva. Claro, el Cádiz prudente y reservado no se muestra. Estas fuerzas de la naturaleza se han mostrado aquí. Con otras formas, ¿no? Luego tiene muchos recursos en la segunda parte. El partido Gerona no lo pierde, pero tampoco indica que lo gane. Así que un punto quizá el Gerona le pueda seguir valiendo para mantener sus objetivos. Esta prudencia, esta reserva, ante este rayo que pueda agitar las aguas, ¿no? Le vamos a dar un empate al encuentro. Le vamos a dar un empate al encuentro pese a que el Cádiz no se juega nada. Gerona-Cádiz, X. Estas son las cartas del encuentro número 13 entre el Huesca y el Numancia, de la jornada número 51 de la quiniela de fútbol. Y como vemos han vuelto a salir exactamente las mismas cartas en diferente orden con respecto al partido anterior entre el Gerona y el Cádiz. Es increíble, ¿no? Os lo podéis creer o no os lo podéis creer, chavales, pero esto es increíble. Así que la voy a leer. En esta primera parte sale la carta del temor para el Huesca. Ya hemos visto que entre las fuerzas de la naturaleza, pues digamos el Huesca hace un ejercicio de reflexión, de recogimiento y de aprendizaje, y en todo ello encuentra cierto regocijo, cierta satisfacción, cierta felicidad, ¿no? Digamos que esto se ha llevado un susto el Huesca, ¿no? En la primera parte.
Y el Numancia pues ha mostrado con recursos, con muchas posibilidades, y ese es el motivo por el cual el Huesca se ha visto sorprendido, ¿no? Se ha visto sobresaltado por el juego del Numancia, ¿no? El Huesca en la segunda parte pues le sale la carta de la paz de la mente, que nos habla de una carta imponente, de mucha presencia, donde se impone un pensamiento centrado en el presente. Es digamos, la experiencia del presente. Y el Numancia, pues de alguna manera, se autoengaña en esta segunda parte. Ha interpretado mal la segunda parte y ha llegado a subestimar por momentos al Huesca. De ahí su autoengaño, ¿no? Ante esta quietud, ante esta presencia, esta seguridad, si quieres, de ese pensamiento centrado, concentrado en sus intereses, pues el Numancia lo ha interpretado con cierta superioridad, y eso le hace engañarse a sí mismo, ¿no? Como conclusión tenemos la carta de la doncella casadera. Esta carta nos habla de reserva, de prudencia, de recato, ante las posibles fuerzas de la naturaleza que se puedan hacer presentes y agiten estas aguas, ¿no? Entonces es el mismo resultado que antes, solo que las cartas tienen un diferente orden. Yo creo que es un empate. Así que le vamos a dar Huesca Numancia X. Estas son las cartas del 14 encuentro de la jornada 51 de la quiniela de fútbol entre el Rayo y Las Palmas. Y la primera parte para el Rayo nos habla del ejército, ¿no? De un planteamiento pues muy bien hecho, muy bien organizado, bien jerarquizado, en fin, va a hacer una primera parte muy completa el Rayo. Pero se va a encontrar con una primera parte de Las Palmas donde le sale la carta de lo creativo. Y esto es una fuerza primordial. Esta es una carta que nos habla de una fuerza inconmensurable, ¿no? Es una fuerza muy pura, muy genuina. Es como la fuerza que da origen a todas las cosas, ¿no? Entonces, ante esta carta, el Rayo con esta carta del ejército, pues no las tiene todas consigo, ¿no? Porque digamos esta es la carta de las cartas, por decirlo así. Es de donde nace toda la realidad. Es una fuerza imparable, ¿no? Cuando se manifiesta. Y el Rayo en la segunda parte tiene la carta de la locura juvenil, que nos habla de progreso, de adaptación a las circunstancias y de avance, ¿no? Hacia los objetivos. El aprendiz siempre evoluciona hacia algo mayor del estado en el que se encuentra. Así que es muy buena carta también para el Rayo. Pero es que Las Palmas también tiene esta carta que es la constancia, que nos habla de éxito y de avance también. O sea, Las Palmas tiene una carta, una primera parte con una energía inmejorable y luego una segunda parte donde el éxito y el avance están garantizados. Y como conclusión sale la carta de la subida, que nos habla de una evolución fácil, sin obstáculos, segura, sin impedimentos. Es un crecimiento, una evolución
que no tiene obstáculos en su avance. Que son todas muy buenas cartas. Son todas muy buenas cartas. La primera parte y la segunda parte. Son muy buenas cartas. Y luego la conclusión, como también es tan buena, ¿sabes? El rayo está claro que mínimamente un punto se va a llevar. Las palmas no se juega nada. Las palmas prácticamente, si no me equivoco, prácticamente está en tierra de nadie. Entonces, vale, que Las Palmas ha hecho bien las cosas en la primera parte, bien, te lo compro. ¿Que ha hecho bien las cosas en la segunda parte? Te lo compro. Pero si hablamos de evolución, ¿de qué evolución hablamos? Pues de la única posible, porque Las Palmas evolucionar creo que no puede evolucionar mucho más allá de la media tabla, ¿no? Entonces estamos hablando de una evolución que pertenece al rayo. ¿Que esta evolución puede ser un empate? Bueno, puede ser un empate y eso le permita seguir sumando y seguir eh, manteniéndose en lo alto de la tabla, ¿no? Pues le vamos a dar un empate, pero le vamos a dar un empate porque tiene en Las Palmas muy buenas cartas en el encuentro en general. Si no, le daban uno fijo al Rayo. Pero pues las cartas que tiene Las Palmas, aunque no se juegue nada, pues si le sale un buen partido, o hay un maletín de por medio, vete tú a saber, pues el Rayo a lo mejor con un punto da por bueno este progreso y esta fácil ascensión hacia sus metas, ¿no? Así que le vamos a poner un empate, chavales. Rayo Las Palmas, X.